Bueno, el tema que me tocó hoy impartir se llama Código Sepsis. Como mencionaba maestro Luis, pues mi nombre es Manuel Jesús García Zamudio, soy maestro en Administración en Hospitales. Hoy en día, pues mi cargo es secretario en la Asociación Jalisciense en Enfermedades Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y soy miembro activo pues, de nuestra matriz de Ciudad de México, de la MEMTE, que es la Sociedad Mexicana de Enfermedades Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Entonces, el código sepsis en sí, pues en traducción es un proceso, un protocolo muy importante que hoy en día se ha implementado en hospitales de tercer nivel, no solamente en México, sino en el mundo. Anteriormente se conocía como sobreviviendo a la sepsis. Se ha ido trabajando ya durante 30 años aproximadamente y se ha ido mejorando muchísimo. Hoy en día pues ya se encuentra mucha literatura sobre este protocolo de hospitales en que los cuales ya se está realizando y los beneficios que ha tenido para mejorar el porcentaje de sobrevivencia de los pacientes y disminuir el índice de mortalidad de los mismos. De igual manera, pues ahorita vamos a ver los pasos del protocolo. Decidí antes de empezar a ver en sí el código sepsis, recordar un poco lo que es la sepsis, porque es importante pues conocerla, conocer sus signos y síntomas y pues la importancia de lo que es en sí esta patología. 27 a 30 millones de personas al año la desarrollan y 7 a 9 millones fallecen y una persona muere cada 3.5 segundos. Entonces, a nivel mundial, es un gran número de personas que presentan una sepsis y yo creo que un 90% no se sabe en el inicio de diagnóstico que tienen la sepsis. Entonces, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente letal causada por una respuesta inadecuada del paciente a una infección y puede evolucionar a un shock o fallo multiorgánico y provocar la muerte. Se trata de una enfermedad tiempo dependiente. Pues muchas veces como no hay gran importancia de signos y síntomas al inicio de una sepsis, porque solo va empezando, una sepsis empieza de una manera, un foco local. Después, ¿qué pasa? Del foco local, la manera celular, pasa al torrente sanguíneo. Entonces ya ahí empieza lo que se le llama una septicemia. Del torrente sanguíneo, pues viaja en nuestro sistema circulatorio. ¿Y qué pasa? Se sale del torrente sanguíneo y viaja a otras células de tejidos o otros órganos, afectando también otro órgano. Entonces, por ejemplo, puede empezar por una enfermedad respiratoria pulmonar o infecciosa. Y esa es la foco local, es una enfermedad respiratoria por una infección bacteriana. Pero ¿qué pasa? No se trata, probablemente las personas no acuden a consulta, no acuden al área de urgencias porque los síntomas son leves, pero pasa el tiempo, los días sin tratamiento y, y entonces el agente patógeno sigue ejerciendo su efecto y también su multiplicidad. Entonces, de ahí del pulmón puede viajar al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a otros órganos, por ejemplo, al riñón, al hígado o inclusive al corazón, que es más cercano en sí y causa una miocarditis también. Que originalmente pues fue una infección respiratoria, pero pues ahí es cuando ya la septicemia actúa y cuando hay una falla de dos o más órganos ya es una falla multiorgánica. Entonces vamos a ver este diagrama donde les comentaba, hay una fuente de infección, por ejemplo puede ser el pulmonar, luego no se trata correctamente o no se acude al área del servicio de atención, entonces la sepsis avanza a lo que es el torrente sanguíneo, ingresan en la sangre las bacterias. Como pueden ver, pues están los glóbulos rojos dentro del interior
lo que es nuestro torrente sanguíneo. Y es hasta qué pasa las bacterias. Así igual como los nutrientes que transportan nuestro torrente sanguíneo, las bacterias van a viajar y también tienen la capacidad de salir de los vasos sanguíneos a otros tejidos celulares, o sea, a otros órganos también. Entonces la fuente de infección puede haber sido pulmonar, pero puede después afectar al corazón, al riñón, al hígado o hasta el cerebro. O inclusive pues todos los órganos de nuestro cuerpo, los más vitales también. Entonces eso es una disfunción orgánica, multiorgánica, y es lo que puede ocasionar la muerte. La complicación por no tener una detección temprana, una atención oportuna y un tratamiento pues, oportuno inicial, y lo que es los estudios correspondientes. Entonces, volviendo a la misma fisiopatología de la sepsis, pues presenta 3 estadios. Pueden mencionar, el primer estadio es cuando ya migra los agentes patógenos del sitio inicial al sistema circulatorio. Entonces tenemos una infección local en el pulmón, pero se puede pasar al corazón, al cerebro, al hígado o al riñón. El estadio 2 es cuando ya hay un deterioro de la función orgánica y falla de un solo órgano. El estadio 3 es cuando ya hay varios órganos que tienen su funcionamiento secuencial o simultáneamente. Eso ya se le considera una falla cardiocirculatoria, pues presentada por una hipotensión, en el cual hay una hipoperfusión sanguínea. Entonces se le llama ya un choque séptico. Y aquí es cuando ya vamos a ver en el protocolo que se necesita la fluidoterapia, la respuesta esperando que la presión mejore, la presión arterial, sino ya requerir a lo que es a las aminas, en este caso del choque séptico. Entonces, para identificar lo que es una sepsis, pues tenemos de apoyo un acrónimo que se llama TIME, en el cual vamos a evaluar la temperatura, si hay presencia o no de infección por los signos y síntomas, el estado mental de la persona y lo que es la intensidad de la enfermedad, si se siente extremadamente enfermo, poco. Entonces, la temperatura vamos a evaluar si está más alta o baja de normal. Si está por debajo de 36 grados centígrados, 35.5 por ejemplo, es algo que el cuerpo humano pues ya considera que está frío. También es un signo y síntoma de lo que es la sepsis, al igual que normalmente más es común es que presente temperaturas más altas, de 38 grados centígrados para arriba. Entonces tenemos que evaluar. Entonces tenemos que en la temperatura 39 grados centígrados en el paciente. Los signos y síntomas de infección corporales puede ser entonces mialgias, cefalea, igual cuerpo irritado, signos y síntomas muy leves pero que son parte de una infección, sin requerir aún lo que es auxiliares diagnósticos como laboratoriales o radiografía. Entonces tenemos signos y síntomas que nos dicen sí, puede ser una sepsis. Entonces tenemos la temperatura y lo probable de infección. El estado mental, tienden a tener un deterioro mental deteriorado, leve, pero considerablemente notable, como una somnolencia o una confusión, en el cual no reconozcan en dónde están, o qué día es, la hora que es, o el tiempo o el clima. Y en extremadamente enfermo, pues que sientan un dolor intenso de huesos, un dolor intenso corporal, de cefalea, y también la falta de aliento, pues la disnea, ¿no? O fatiga. Entonces, ese acrónimo también es un auxiliar del cual podemos sospechar y pues confirmar lo que es que el paciente esté presentando sepsis. Entonces, como estadística bibliográfica sobre lo que es un estudio de protocolo de investigación, se me hizo muy interesante porque nos dice que en 14 unidades de cuidados críticos en Canadá y Estados Unidos, se mostró que un paciente con sepsis al que se le administra antibiótico adecuado en la primera hora
de verse detectado la sepsis, tiene una supervivencia del 79.9%. Entonces, a su ingreso, en la primera hora en lo que es en la unidad de cuidados críticos, se detectó y se administró lo que es el antibiótico adecuado. Ahorita vamos a ver lo que es un antibiótico administrado de manera empírica por signos y síntomas, y lo que es sabiendo el sitio infeccioso local, y después, pues claro, por los hemocultivos posteriormente. Entonces, y en las 6 horas siguientes, por cada hora de retraso en la administración del antibiótico, la supervivencia se ha reducido un 7.9% en el paciente. Por lo tanto, la sepsis debe ser atendida con urgencia de otras enfermedades tiempo-dependientes, cuya atención precoz va a condicionar el pronóstico final del paciente. Entonces, esto es algo muy importante, que realmente en las áreas de urgencias, tanto de hospitalización, porque ¿qué pasa? A veces un paciente ingresa no por un proceso infeccioso, sino por otra causa, otra situación, otro diagnóstico. Por ejemplo, un diagnóstico de trauma, pero hay infecciones asociadas en la atención hospitalaria. Entonces puede iniciar un proceso infeccioso dentro del hospital también, en hospitalización. Y es importante también el detectarlo por parte de nosotros como enfermería, que estamos todo el tiempo con nuestros pacientes, con cada persona. Entonces es la importancia de conocer lo que es la sepsis, la identificación y iniciar un protocolo de código de sepsis, no solamente en urgencias, sino también en hospitalización. Entonces, ¿qué criterios clínicos sospecha vamos a evaluar de sepsis en los pacientes? Que la temperatura sea mayor a 38 grados o menor a 36 grados, una dificultad respiratoria marcada, la disuria, la agitación, confusión o desorientación del paciente. Esto pues va a evaluar lo que es el estado neurológico, el deterioro del estado general como motivo de consulta, que sea una persona inmunodeprimida o oncológica activa en tratamiento, que su ingreso haya sido reciente en el último mes, proceso ginecológico reciente, alguna herida, procedimiento invasivo o cirugía reciente, diagnosticado de algún proceso infeccioso de vías respiratorias bajas, renal, digestivo o de otro tipo. Como les mencionaba, nos dice, un criterio clínico de sospecha va a ser que tengan una herida, procedimiento invasivo, cirugía reciente, entonces, o proceso ginecológico reciente. Entonces, los pacientes postquirúrgicos también corren un gran riesgo de infección, ¿no? Entonces hay que identificar en el momento en que los cuidados, o a lo mejor pues los la atención que se le está dando no sea con la prevención adecuada y la calidad adecuada por el personal, porque no solamente estoy yo, no solamente está mi compañero de turno, son muchos turnos, muchos enlaces de turno cada día, y también tanto compañeros médicos encargados que ven la especialidad del paciente, interconsultas, el camillero lo traslada a un estudio, etcétera. Son situaciones en las cuales siempre corren un grado de riesgo de infección. Entonces tenemos que también tomar en cuenta que este paciente tiene su riesgo y podemos identificar pues el inicio de una sepsis. Vamos a ver dos escalas muy importantes para identificar lo que es la sepsis, y es un marcador de disfunción orgánica los dos. En este caso el que es SOFA, que es Quick SOFA, es un marcador de disfunción orgánica en la sepsis a falta de un score propio. En sí, antes se usaba el marcador de índice de mortalidad para evaluar lo que es lo de la sepsis, pero se ha demostrado en artículos recientemente que el Quick SOFA y SOFA tienen mayor eh, pronóstico de mejoría de identificación de la sepsis para lo que es en el código. Anteriormente se le llama SRDIS, lo que es el índice de mortalidad. Entonces, con el objetivo de Quick SOFA es en el diagnóstico de sepsis en los pacientes. El Quick SOFA, acá lo vamos a ver,
consta de 3 puntos, en el cual vamos a ver su presión arterial. Entonces es importante al ingreso del paciente tomar su presión arterial, su frecuencia respiratoria y evaluar el Glasgow. Entonces, si el paciente presenta una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros sobre mercurio, entonces tenemos un punto en nuestra escala. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 22 respiratorios por minuto, le damos otro punto, entonces llevamos 2 puntos cumplidos. Si la alteración del estado mental, si está somnoliento, omnibulación o confusión o puntuación de escala coma de Glasgow menor a 15, un punto más. Entonces lo más seguro es Glasgow marcado, que esté disminuido su estado de conciencia. Entonces tenemos 3 puntos. Entonces nos dice el código, el protocolo, que si QSOFA es mayor o igual a 2 puntos, ya podemos considerar que está presente una sepsis y tiene un riesgo alto de falla orgánica en el sitio de foco local. Entonces se requiere de una valoración médica menor de 15 minutos y también diagnóstico precoz de lo que es considerar ya que está presente una sepsis. Cuando tenemos una sepsis confirmada, quiere decir que, como les mencionaba, ya hay una disfunción de órganos que amenaza la vida, causada por una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Entonces nuestro sistema inmune no está adecuadamente preparado para este huésped. Puede ser que el huésped sea una colonia, una cepa de bacterias muy fuerte y multiresistente, o puede ser la inmunodepresión de la misma persona. Entonces la disfunción orgánica es inducida por la sepsis y puede estar oculta. Entonces se debe considerar su presencia en cualquier paciente que presente signos y síntomas de la infección. Por el contrario, la infección no reconocida puede ser la causa de nueva disfunción de órganos, del órgano principal que tiene foco local infeccioso, o ya la que es la septicemia, que afecta más órganos. Entonces vamos a pasar rápidamente para ver los criterios de lo que es la escala de SOFA. Que en este evaluamos la puntuación de 6 órganos vitales, de lo que es de nosotros como personas, los pulmones, los riñones, el hígado, lo que es el corazón, el sistema cardiovascular, también el sistema de coagulación y el estado neurológico. Entonces pueden estar afectados por la sepsis. Entonces estamos relacionando la falla orgánica con la sepsis. Entonces cada uno tiene sus puntos de acuerdo a lo que es el estado clínico. Entonces en la respiración vamos a ver la relación PAFI o SAFI, en la cual la PAFI es, ahí te lo vamos a explicar. Si es mayor a 400 el valor del índice de PAFI, es 0 puntos, o sea, está estable, está bien. Cuando sea menor de 400, entre un intervalo de 221 a 301, lo que es el resultado de relación PAFI, le vamos a dar un punto. Cuando es menor de 300, entre 142 a 220, le vamos a dar 2 puntos. Cuando es menor a 200, en el intervalo de 67 y 141, 3 puntos. Y cuando sea menor de 100 o menor de 67, le vamos a dar un puntaje de 4. Cabe recalcar, pues, si utilizamos la presión de oxígeno, cuando tenemos disponible una toma de lo que es sanguínea arterial y un artefacto en laboratorio para medir lo que son los gases arteriales, porque si no tenemos la presión de oxígeno no podemos medir el PAF. Entonces, si no se tiene, medimos lo que es la saturación de oxígeno sobre el FiO2% que se le está aportando al paciente. Por ejemplo, un paciente intubado, le podemos tener un FiO2 de 80% y una saturación del 94%. Entonces esa es la relación SAFI. Y la PAFI es la presión de oxígeno en gas arterial. Vamos a tenerla en 80 y el FiO2 en 60. Entonces hacemos el cálculo, que también se le llama índice de Kirby.
Entonces, la escala de SOFA nos da cualquiera de los dos, pues si se tiene o no una u otro valor. En lo renal, pues vamos a evaluar la creatinina o la diuresis por mililitros al día. Si podemos pedir laboratoriales de creatinina, pues excelente, ¿no? Entonces nos dice que la creatinina sea menor a 1 y la o 2. Va a estar normal. De 1.2 a 1.9 la creatinina va a ser un puntaje de 1, de 2 a 3.4 va a ser un puntaje de 2. Y ya en el 3, ahí sí vemos cuántos mililitros al día de diuresis. Pues la creatinina de 3.5 a 4.9 va a ser un puntaje de 3. O que la orina sea menor de 500 mililitros al día, va a ser un puntaje de 3. Y por último, 4 puntos va a ser que la creatinina esté elevada o igual a mayor de 5. O los mililitros de diuresis al día sean menores de 200. El hígado vamos a evaluar lo que es la bilirrubina. Vamos a necesitar pues pedir laboratoriales sanguíneos de bilis, en este caso. Cuando esté menor de 1.2 va a ser un puntaje de 0, o sea, normal. Un puntaje de 1 cuando esté 1.2 o 1.9. De 2 a 5.9 va a ser un puntaje de 2. Puntaje de 3 cuando esté de 6 a 11.9 y cuando sea mayor a 12 un puntaje de 4. En lo cardiovascular vamos a medir la tensión arterial media o el uso de drogas vasoactivas, lo que es la dosis de unidades por kilo al minuto. Entonces le vamos a valorar la PAM. Si la PAM se encuentra mayor a 70 metros sobre mercurio, tenemos a nuestro paciente estable en el sistema cardiovascular. Si se encuentra menor a 70, va a ser un puntaje de 1. Entonces, en el puntaje 2, cuando ya entramos a usar vasoactivos como dopamina o butamina a cualquier dosis, entonces va a ser un puntaje de 2. Pero la dopamina a menos de 5 mililitros por hora de dosis y la butamina a cualquier dosis. En el 3, cuando ya usamos la dopamina de 5.1 a 15 de por kilo minuto y empezamos a usar la adrenalina o noradrenalina para alcanzar las metas de presiones arteriales medias por esos vasoactivos. Entonces iniciamos la dosis mínima de 0.1 y 0.1 de adrenalina, noradrenalina. Idealmente se va a utilizar noradrenalina. Y en 4, cuando ya se necesita mayores dosis de dopamina, de 15, la adrenalina ya supera lo ideal de mínimo de 0.1 y la adrenalina hacia arriba de 0.1. En coagulación vamos a evaluar las plaquetas. Que estén arriba de 150. Eso nos va a dar un valor normal. Pero ¿qué pasa? Están disminuyendo. Entonces, de menores de 150 va a ser de 1, menores de 100, 2, menores de 50, 3 y menores de 20, 4. Y el estado de Glasgow en valoración neurológica va a ser un 15 en 0, con un puntaje de 1 de 13 a 14, puntaje de 2 de 10 a 12, un puntaje de 3 a 19 y un puntaje de menos de 6 un 4. Aquí lo importante es recalcar con los resultados que cada fila, cada órgano vital en sí va a ser un criterio. Cuando supere o igual el puntaje de 2, se considera que hay una disfunción orgánica. Entonces, en SOFA podemos tener uno o más órganos con punto de 2, entonces eso va a determinar ya de 2 en adelante una falla multiorgánica. Entonces, la escala de SOFA puede ser realmente muy útil, teniendo claro los requerimientos de los valores que ocupamos evaluar. Entonces vamos a ocupar laboratoriales, medir realmente la tensión arterial media de manera hemodinámica no invasiva o invasiva también. Entonces, cuando está presente el shock séptico, es lo más grave a lo que se puede llegar con la sepsis.
tenemos anomalías circulatorias celulares metabólicas suficientemente profundas pues, para incrementar la mortalidad. Y clínicamente viene definido que con la sepsis vamos a tener una hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 metros por mercurio. ¿Qué quiere decir? Que sean persistentes, que no respondan a lo que es a fluidoterapia, a soluciones cristaloides en este caso. Entonces también presentamos niveles de lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro tras una adecuada sustitución con fluidos. Entonces los fluidos no responden, necesitamos el requerimiento de utilizar los vasopresores que llamamos dopamina, adrenalina o noradrenalina. Entonces empezamos a ver la necesidad de la detección precoz y activación de criosepsis. ¿Cómo lo vamos a realizar? El objetivo de este es la detección precoz en los pacientes con sepsis para la aplicación estructurada del conjunto de medidas recomendadas para diagnosticar, monitorizar y tratar a estos enfermos. La definición de unos indicadores asistenciales que permiten evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y los resultados de la aplicación del código. Entonces, el objetivo principal aquí es detectar de manera precoz y activar el código para lo que es aplicar la estructura de recomendaciones de acciones, ¿no? Tanto de enfermería y nuestros compañeros médicos a cargo en ese turno, ¿no? Entonces, activamos el código de sepsis en el minuto 0. ¿Cómo lo vamos a activar? ¿Quiénes son los responsables de alertar y de activar? Entonces, el responsable de alertar va a ser el personal de enfermería de triage o de urgencias que tenga el primer contacto con esa persona. No lo va a detectar solamente con signos y síntomas, van a ser los auxiliares de SOFA y SOFA. El responsable de activación va a ser el médico de medicina interna o de urgencias que se encuentra en la valoración y se debe activar el código e implementar las medidas de manejo en menos de 15 minutos. Entonces, en menos de 15 minutos tenemos que tener un no o un sí a la sepsis y al manejo, y iniciar el manejo de lo que es en el estado que se encuentre la sepsis. Tenemos un diagrama, un algoritmo, en el cual tenemos un paciente con sospecha de infección. Entonces, si tenemos la sospecha, le aplicamos el QuickSOFA. ¿Qué pasa con lo que les comentaba, lo del puntaje de igual o mayor a 2? Quiere decir que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22, una presión arterial aumentada, ya sea sistólica o media, de lo que habíamos hablado, o un deterioro neurológico. Entonces, si tenemos los requerimientos elevados, entonces evaluamos lo que es el SOFA después del QuickSOFA. Entonces, para ver que no está afectado un órgano o dos o más en el SOFA. Entonces, si sí está solamente un órgano con un puntaje de 2 o más, vamos a considerar ya una sepsis. Luego de considerar y confirmar la sepsis con el SOFA, vamos a determinar si se requieren o no utilizar vasopresores para la presión arterial media, aumentarla a mayor a 65 meta y el lactato mayor a 2. Si no, pues nos quedamos en el tratamiento de la sepsis. Pero ¿qué pasa si requerimos vasopresores? Entonces vamos a pasar a tratar lo que es un choque séptico. Cuando el QuickSOFA o SOFA no sale alterado, entonces seguimos con la monitorización clínica de los signos vitales y reevaluar para sepsis si es preciso. Entonces que ahí ya sería la toma de muestras de sangre para los marcadores laboratoriales, que vamos a ver ahorita cuáles son los más importantes. Entonces, en la primera hora de criosepsis, ¿qué vamos a realizar? Va a ser la evaluación clínica inicial integral del paciente. La temperatura, la tensión arterial, el estado mental y cognitivo y la oxigenación. Entonces, en triage, ¿qué realizamos? Que la temperatura esté normal, de 36 a 37. La tensión arterial, pues que no sea elevada, de 140 a 90, y si es posible calcular siempre la arterial media. El estado mental, que estén lúcidos, alerta, que sepan bien en dónde están, con quién, si vienen acompañados con quién, la hora, qué se le está haciendo, qué es lo que tiene, por qué acudió al área de urgencias. Y cognitivo, que se pueda realizar todas sus actividades
de marcha, sus actividades de movimiento de brazos, piernas, correctamente, ¿no? Y la oxigenación con el SPO2, ya sea con un oxímetro de dedo o monitores especiales que se tienen en las unidades médicas de urgencias, que la saturación no esté alterada, no esté por debajo del 92%. Entonces, en la saturación de oxígeno del índice de Curie va a ser un marcador importante en el cual vamos a tener la relación de la presión de oxígeno en sangre y el FiO2 en el cual se está aportando al paciente por encima del ambiente, que es el 21%. Lo podemos realizar con dispositivos no invasivos o los invasivos. Entonces, el índice Kirby va a ser un marcador indirecto del daño pulmonar. Se utiliza para categorizar el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es una enfermedad ya grave respiratoria. Entonces necesitamos necesariamente una toma de gasometría arterial para obtener lo que es la presión de oxígeno. Entonces, sus valores, cuando es una hipoxemia leve, vamos a tener un valor menor o igual a 300 y igual o mayor a 200. Entonces, un intervalo de 200 a 300. Cuando es una hipoxemia moderada, va a ser un valor de PAFI menor o igual a 200, pero mayor a 100. Entonces, de 100 a 200. Cuando es una hipoxemia grave, va a ser menor o igual a 100. Entonces, realmente cuando es una de 100, vamos a tener que tenemos un FiO2 del 90 a 95% y una presión de oxígeno de 40 a 50 o menos todavía. Entonces el paciente, sus pulmones no están trabajando para nada bien, aún con un aporte de oxígeno máximo. Y luego ver si es un aporte invasivo, ya endotraqueal. Entonces su supervivencia, en este caso, su falla orgánica pulmonar está muy marcada. ¿Qué medidas de actuación por parte de enfermería tenemos que realizar? Entonces es muy importante al inicio de ingreso del paciente monitorizarlo y dar asistencia inicial, como toma de constantes vitales, la tensión arterial, igualmente agregar lo que es la presión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, y lo que son las escalas de Glasgow. Podemos agregar escalas de marcha, un checklist de sepsis que se ha incorporado, los signos y síntomas clínicos del paciente. Administrar oxigenoterapia si se requiere para conseguir lo que es una saturación de oxígeno entre 92% y 96%. Entonces tenemos que tener ese criterio, pensamiento crítico, de realizarlo antes de que nos lo indiquen, ya sea verbalmente o escritamente, nuestro compañero médico. Si nosotros estamos valorando saturación de oxígeno y tiene 89, hay que ayudar a la persona para que aumente su saturación. Al inicio pues tenemos que canalizar, nos dice la guía, 2 vías periféricas de mayor calibre posible. Finalmente nos menciona, que vamos a ver más adelante, un 18 gauge. El sondaje vesical y control estricto de uresis con Urimeter, que es la de mass flow o la bolsa recolectora de harina con medición. Entonces, nosotros tenemos nuestras actividades, pero también es importante que nuestro compañero médico, nosotros percatemos de que esté realizando lo que le toca también. Y eso va a ser muy importante. El iniciar lo que es la antibioterapia de amplio espectro antes de 45 minutos de diagnóstico de coriosepsis. Iniciar fluidoterapia, pautadas por el médico a ritmo aproximado de 30 ml/kg por hora de cristeloides. Ringer lactato o solución fisiológica salina. Si se presenta la hipotensión que les comentaba o ácido láctico sea mayor de 4 milimol por litro. Y valorar al paciente por lo que es de una interconsulta UCI. Si nuestra valoración de escala de Quick-SOFA tiene 3 o presenta una gravedad clínica. También pues la valoración por el médico responsable por medicina interna, incluso antes de conocer el SOFA, para tomar medidas de actuación eventual e ingreso en la UCI de acuerdo con el equipo multidisciplinario. Entonces es muy importante en ese momento, al detectar la sepsis de manera clínica grave,
pues pedir la interconsulta a lo que es la medicina crítica, o igualmente pedir la valoración de medicina interna. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas van a ser necesarias? Que van a ser pedidas por el médico. Ya tenemos que estar preparados. Nosotros cuando instalamos nuestras vías periféricas podemos aprovechar a tomar las muestras, que es lo que siempre se hace para evitar otra punción más. Pero si no se puede en un momento, podemos iniciar fluidoterapia. Hay que iniciar la fluidoterapia y tomar por otra punción lo que es la muestra de sangre necesaria. Entonces, ¿qué marcadores de laboratorio vamos a necesitar? Un hemograma, una bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, bilirrubina total y proteína C reactiva. Los tiempos de coagulación, gasometría arterial venosa según la situación del paciente, ácido láctico y procalcitonina, sedimento de orina y muestra para posible cultivo posterior. Si se sospecha de que el foco sea en el sistema urinario, un hemocultivo y radiografía de tórax. Entonces tenemos que estar preparados ya para tener al ingreso del paciente antes de que nos den la solicitud nuestros tubos con la sangre correspondiente en cada tubito, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesitaríamos los 3 tubos correspondientes para la biometría hemática, hemograma, los tipos de coagulación y lo que son las bioquímicas. De igual manera, si podemos tomar la gasometría venosa o se requiere mayor necesidad de un arterial, pues si tenemos el conocimiento necesario y la habilidad, tomarla. Entonces vamos a hablar otra vez de oxigenoterapia. Si el paciente no tiene antecedentes de enfermedad respiratoria, entonces el oxígeno de aporte para saturación de oxígeno va a ser mayor al 92% en este tipo de pacientes con cánula nasal, mascarilla simple o mascarilla reservoria. Los criterios de intubación al paciente con sepsis va a ser cuando tenga taquipnea mayor a 30 por minuto, un esfuerzo respiratorio de diafragma, saturación menor al 90% con FIO2 al 100% con dispositivos no invasivos, que sean supraglóticos, descenso del nivel de conciencia a nivel de requerimiento y sopesar, o sea, que tengamos una disminución del puntaje de Glasgow gradual hasta disminuir de 10 a 8, en el cual ya se tiene un requerimiento de lo que es la intubación endotraqueal. Es un criterio para la secuencia de intubación rápida. Y por último, el estado crítico con índice de gravedad alto en el paciente, pues vamos a necesitar ya que el paciente esté con ventilación mecánica invasiva con ajustes de parámetros ventilatorios de acuerdo al peso predicho y gasometría arterial. En este caso, que el paciente presente un estado crítico pulmonar también. En el caso de extracción de hemocultivos y otras muestras biológicas, hay que estar preparados también. Además de nuestras muestras de sangre para laboratoriales que tomamos, tenemos que estar preparados y tener frascos para hemocultivo, para lo que es la pronta toma y llevarlos a microbiología o al servicio correspondiente de nuestra unidad hospitalaria. Entonces se recomienda tener esos cultivos con una técnica estéril antes de que se inicie el tratamiento antibiótico, siempre que no supongan un retraso importante en el comienzo de la administración de los antibióticos, pero sí es necesario que se tomen de manera inicial antes de pasar cualquier antibiótico para no tener ningún margen de error en los resultados. Entonces, en aquellos pacientes en los que se haya activado el criosepsis, la extracción de hemocultivo se realizará siempre, independientemente de que en el momento de la evaluación inicial el paciente presente o no fiebre. Entonces, si se sospecha de la sepsis o se confirma, se activa el código, se tienen que tomar. En pacientes con administración previa de antibióticos se obtiene una pareja de hemocultivos al debut del cuadro y otra pareja justo antes de la administración de la siguiente dosis, ya que es cuando más bajo están los niveles séricos de antibióticos. Entonces tomamos la muestra en ese momento y después antes de administrar la siguiente dosis que le toca. Por ejemplo, si es un meropenem cada 8 horas, entonces antes de cumplir o en el momento de que se cumplen las 8 horas no se administra el antibiótico, se toma la muestra por hemocultivo y se sigue administrando el antibiótico hasta tener los resultados correspondientes del hemocultivo. Entonces ya tenemos el primer hemocultivo
cuando se inició el tratamiento y el segundo hemocultivo antes de iniciar la siguiente dosis. Tenemos que obtener 2 parejas de hemocultivos de al menos 10 mililitros de volumen extraído en cada frasco, en lugares de venopunción separados y sin intervalo entre las extracciones, es decir, un total de 40 mililitros. En caso de que el paciente sea portador de catéter vascular central, se deberá extraer, además de una pareja de venopunción periférica, otra pareja de hemocultivos de lo que es este dispositivo central. Entonces, si tenemos nuestro periférico, es tomarle, perdón, si tenemos el central, es tomarle 2 muestras, 2 hemocultivos del central, además de 2 punciones periféricas diferentes, o sea, puede ser un brazo izquierdo, un brazo derecho, cualquier vena, pero o puede ser un brazo, pero de una vena diferente. En caso de sospecha de endocarditis, se deben sacar 4 hemocultivos de cajón. Y la extracción de muestras biológicas también va a ser necesarias de orina, una muestra de algún absceso, de esputo, una prueba de PCR de virus respiratorios, antígeno neumococo y legionela en orina, la LCR o un coprocultivo de esos también. En el caso pues de que sea un foco en otra localidad, entonces eso va a ser según el procedimiento del foco infeccioso que se sospecha. Vamos a empezar a ver lo que es la antibioterapia empírica. Ese es el inicio precoz de la antibioterapia empírica. Va a ser un pilar fundamental del código de sepsis y un objetivo terapéutico absolutamente prioritario. El objetivo es que se administre antes de la primera hora de su llegada al hospital, a los 45 minutos del código de sepsis. Entonces tiene que cumplir los siguientes criterios para iniciar la antibioterapia empírica. Claro, ya habiendo tomado los hemocultivos para cuando tengamos resultados, se ajuste el antibiótico por parte de nuestro compañero médico. Entonces tener en cuenta que no podemos tratar más de 24 horas, perdón, o 48 horas, o que tarde en un cultivo con el mismo tratamiento de antibióticos al paciente con sepsis. Tenemos que tener en cuenta que se haya tenido resultados, y si el antibiótico sale con un resultado pues muy bueno para lo que es esa bacteria, pues se continúa ese tratamiento o se cambia con el correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? A veces vemos que tenemos pacientes que tienen 18, 10, 15 días de estancia y el mismo antibiótico desde que ingresó se le sigue administrando ese antibiótico. Tiene signos y síntomas de sepsis todavía, a lo mejor no es grave, pero ¿qué pasa? Sigue con el mismo antibiótico y no se le cambia, hasta que se pide a lo mejor una consulta con infectología, que es quien le hace los estudios correspondientes de solicitudes y los ajustes. Entonces, para hacer una antibioterapia empírica tendrá que valorar siempre la presencia de factores de riesgo para infecciones producidas por gérmenes multiresistentes, adecuarse a los patrones de resistencia del área, tener amplio espectro de antibióticos, iniciarse tan pronto como sea posible entre la primera hora de diagnóstico y siempre después de la extracción y toma de muestras adecuadas para los cultivos, como les mencionaba. Iniciar con dosis de carga independiente de la función renal o hepática o peso del paciente, con el objetivo de conseguir adecuadas concentraciones del fármaco. Entonces eso es para ver en cuánto voy a diluir el antibiótico, también en cuántos mililitros de solución. Tenemos que valorar también pues, la función renal o hepática para no sobrecargar lo que es esos órganos cuando ya estén presentando una falla orgánica aguda. Suspender el tratamiento se establece como desencadenante de una causa no infecciosa. Entonces, si sabemos que no es una infección presente, pues no es necesario el antibiótico. Y bueno, salvo clara la identificación del foco séptico, la recomendación es emplear los antimicrobianos de amplio espectro y se deben individualizar posteriormente la dosis según peso, falla renal y desescalar necesariamente en función del resultado de los cultivos. Entonces, como les mencionaba, se continúa ese amplio espectro, ese antibiótico como meropenem, hasta que se tengan los resultados. Vamos a necesitar nosotros un sondaje vesical para medir los mililitros de orina por turno y por día. Iniciar la fluidoterapia requerida
y las drogas vasoactivas se requieren para mejorar la presión arterial sistémica. Vamos a hablar un poco de la fluidoterapia. Cuando se tiene una hipotensión arterial no justificable, por ejemplo, una PAN mayor a 65 mililitros sobre mercurio y una presión sistólica mayor a 100 mililitros por sobre mercurio. Entonces, no tenemos las presiones como queremos, están hipotensos, menores a 65, la media, y menor a 100 la sistólica. Y el ácido láctico es mayor o inicial a 4 milimoles o 36 miligramos por decilitro, dependiendo del valor que requeramos evaluar en el laboratorio. Entonces, vamos a iniciar la fluidoterapia a respuesta de mejorar lo que es disminuir el ácido láctico y mejorar la presión arterial sistémica. ¿Con qué? Con cristaloides, riñe lactato y suero salino fisiológico de elección a dosis de bolo inicial de 30 mililitros por kilogramo en la primera hora. Vamos a tener dos vías periféricas de calibre 18, de las cuales en las dos vamos a tener la posibilidad de la fluidoterapia, o en una fluidoterapia, en otra lo que es el tratamiento antimicrobiano. En este caso, bueno, en los primeros 30 minutos se requiere 500 a 1000 mililitros, en la primera hora de 1500 a 2000 mililitros, y posteriormente cada hora de 500 a 1000 mililitros de fluidoterapia de inicio en el paciente. Y tenemos que evaluar si está respondiendo o no, si la presión arterial media o la sistólica está aumentando. Si no, pues tenemos que pasar a lo que es a las drogas vasoactivas. Entonces, las drogas vasoactivas va a ser una valoración por el médico, en este caso que de la valoración inicial, de una interconsulta de medicina interna o médicos de medicina crítica. Entonces se va a asociar el soporte vasoactivo con adrenalina de elección si el paciente durante o tras la resucitación con fluidos presenta una persistencia de hipotensión. Entonces no aumenta nuestra presión arterial media de 65 o vuelve a disminuir posteriormente del aporte de fluidos que otorgamos en las primeras 2 horas. Y también los datos de hipoperfusión, una hiperlactacidemia y o consumo de bases elevado o una oliguria. Entonces tenemos con el paciente ya 2 horas y no presenta nada de mililitros en orina. En las primeras 2 a 3 primeras horas tenemos que tener una vigilancia clínica estrecha del paciente, seguir valorando la presión arterial, la diuresis en mililitros que tiene, el nivel de conciencia, porque si no está alterado esto, se puede alterar en las 2 o 3 primeras horas o ir gradualmente a lo que es empeorar los signos y síntomas. Y podemos identificar si el paciente está pasando una septicemia o un choque séptico. Los objetivos va a ser mantener una presión arterial media mayor a 65 mililitros sobre mercurio, la diuresis sea mayor o igual a 0.5 mililitros kilogramos por hora, y aclaramiento de ácido láctico que sea mayor al 10%. Vamos a tomar también en este tiempo otros análisis de laboratorio de control. Una bioquímica con glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, las de coagulación, gasometría arterial venosa según la situación del paciente y ácido láctico. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte, de que si nuestro compañero médico encargado de nuestro paciente no lo está pidiendo, pues recomendarle volver a analizar de acuerdo a las recomendaciones de lo que es el código sepsis para lo que es el ajuste del fluido, si está todo funcionando como corresponde la extractuación, ¿no? El control del foco infeccioso es lo más importante que buscamos en el código sepsis. Controlar lo que es el foco infeccioso y que no se haga a torrente sanguíneo o una septicemia, luego vaya a empeorar. Cuando sea necesario, se debe realizar entre consulta a otras especialidades para el control del foco mediante cirugía, drenaje, retirada de dispositivos, etcétera, lo antes posible, en menos de 6 horas. No se debe demorar en esto hasta conseguir estabilidad hemodinámica, entonces va a ser algo urgente.
Entonces es como tratamos signos y síntomas, administrar los medicamentos, pero el foco infeccioso está presente, no se corrige, ya sea por una infección en una herida, que tenga que debridar, o si sea pues, una apendicitis por infección, no se le puede decir pues, contaminada, pues tiene que retirarse de ese apéndice, si no va a seguir lo que es el riesgo de empeorar por la infección focalizada en esa parte, ya que se requiere un procedimiento quirúrgico. El destino del paciente, el paciente, vamos a recordar, pues llega a urgencias. Tras la valoración inicial del paciente, pues se va a certificar el riesgo en base a la asistencia de al menos de uno de los siguientes criterios. Pero lo que es de acuerdo a QuickSofa, si tiene el puntaje de 3, signos de mala perfusión periférica y un compromiso respiratorio, pues se va a decir su traslado a lo que es al área de choque o de parada o a la unidad de cuidados críticos de manera pues lo más inmediato que se pueda. Los criterios de ingreso a UCI va a ser la inestabilidad hemodinámica, la insuficiencia respiratoria aguda, deterioro del nivel de conciencia, paciente de alto riesgo, la disfunción orgánica o pacientes refractarios al tratamiento. Entonces esos pacientes ya en estado crítico tenemos que considerar darles cuidados críticos, no necesariamente que esté en lo que es en el área crítica, mientras pues tenemos la posibilidad de trasladarlo a la UCI mediante la aceptación del médico encargado de la terapia intensiva en nuestra unidad, pues tenemos que tratarlo como tal, como es, ¿no? Tener cuidados del ventilador mecánico, su patrón respiratorio, el tratamiento a las horas que está correspondiente y la dosis de dilución del tratamiento antimicrobiano y pues tener la estabilidad hemodinámica de la PAP arriba de 65 con meta y el uso de los vasoactivos, vasopresoras. Entonces, a las 24 horas se va a solicitar un perfil analítico de sepsis de control y se va a optimizar el tratamiento antibiótico lo antes posible en función a los resultados de las muestras obtenidas. Se avisará a través del registro de urgencias. Entonces, en las primeras 24 horas es lo ideal que ya se tenga un resultado de los hemocultivos y se ajuste a lo que es el antibiótico, al ideal para lo que es el agente patógeno que está provocando la infección. Y en la UCI a control de infecciones y equipo prueba de ingreso de un código sepsis para seguir al paciente y valorar el desescalado antibiótico. También a como se está iniciando el tratamiento se tiene que ir reduciendo el antibiótico en la recomendación del protocolo de código sepsis. También nos recomienda que en las unidades hospitalarias se tenga un equipo PROA, que son un equipo de farmacología como farmacéutica que está encargado de lo que es la preparación y lo que es la traslado de los antibióticos, de lo que es para la administración de los pacientes y la seguridad y calidad de la administración de estos mismos. Entonces, lo que acabamos de hablar en esta parte está en un flujograma de actuación. Entonces, la primera hora tenemos que brindar los cuidados de monitorizar constantes vitales, 2 vías periféricas, sondaje vesical para controlar la diuresis horaria, la saturación de oxígeno, que si es menor a 92, dar un aporte de oxígeno necesario. Las pruebas diagnósticas iniciales, como decíamos, son analíticas completas de perfil de sepsis, hemocultivo 2 parejas, o sea, 4 frascos, radiografía de tórax y un estudio de sedimento de orina, más urocultivo. El tratamiento inicial, pues, se va a iniciar con antibiótico los primeros 45 minutos de hora, carga de fluidoterapia con riñer lactato o solución salina, en lo que es en la primera hora. Tenemos nuestra escala de valoración de QuickSofa con los valores que les mencionaba, 3 puntos. Si el QuickSofa es mayor a 2, se tiene que valorar por el médico en menos de 15 minutos. Entonces, si el QuickSofa es mayor a 2 o a 3, entonces se sospecha de infección tras anamnesis y lo que es el cuadro clínico, ¿no? Entonces, todo esto, ¿quién lo hace? En la enfermería de urgencias aplicamos la QuickSofa y también en la unidad de hospitalización.
Ya lo que es la clínica, la sospecha de infección o lo que es la activación del código por el médico, y lo que corresponde a lo que es médico de UCI o medicina interna, es valorar lo que es la Quick SOFA, si está mayor o igual a 3 o mayor o igual a 2, donde va a determinar que hay una disfunción orgánica persistente o progresiva. ¿Qué pruebas de imagen necesitamos? Está acá en la esquinita. Una ecografía o una TAC también. Es importante que se requieran por nuestro compañero médico, y también una radiografía de tórax. Y vemos que en las 2 a 3 horas, recordamos que se confirma sospecha de sepsis tras los resultados analíticos y el cálculo de SOFA para descartar o confirmar la sepsis. Entonces ya tenemos los resultados. Hay un aumento de linfocitos, entonces hay un proceso infeccioso. Dependiendo de qué tan alto sea, va a ser lo que te aporte también, ¿no? Y entonces valoramos lo que es SOFA, si está a igual o mayor a lo que es el SOFA, entonces va a ser una sepsis a un paciente a cargo de UCI. Ya no va a ser un paciente en hospitalización o un paciente que tenga que estar en urgencias por los requerimientos de una falla orgánica. Y si es el SOFA menor a 2, en todas las valoraciones se va a descartar el código y va a estar revalorando. Entonces,